Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros vamos a presentar nuestro trabajo final de probabilidad y estadística. Los integrantes están en la parte inferior izquierda y de momento esta sería todo. Nuestro índice se basa siguiendo la rúbrica que posteriormente la maestra nos entregó. Empezamos con una introducción, el método de muestreo, tabla de datos, medida. Esto se va a ir viendo durante la exposición. Muy bien, antes de iniciar acerca de los datos que les vamos a mostrar, vamos a hablar acerca un poco de lo que es esta enfermedad que se ha presentado. El COVID-19 o neumonía pulmonar, como se conoce popularmente, es una enfermedad que causa fallas en las vías respiratorias y en los vasos sanguíneos, provocando síntomas como el aumento de secreciones y fiebre. Aunque el origen de esta enfermedad es muy interesante, no vamos a abundar en este tema. Solamente vamos a aplicar todos los conocimientos que ya adquirimos y las herramientas en esta materia de probabilidad y estadística. En este caso vamos a estar estudiando 3 estados: Guanajuato, Querétaro y Guerrero. Además, buscamos generar conciencia sobre la situación y dar recomendaciones con base a los datos obtenidos en el proyecto. Todos los datos que obtuvimos fueron en sitios de internet de secretarías de la salud y sitios gubernamentales. Comenzamos con nuestro primer tema. Nuestro primer tema es el método de muestreo. Bueno, en este caso nosotros ocupamos un método, como dice la diapositiva, con conglomerados. Eso quiere decir que primero tuvimos que dividir nuestra población, en este caso la República de México, y después de obtener nuestros conglomerados se vuelven a dividir, en este caso por el número de casos por día que existen en estos estados de Guanajuato, Guerrero y Querétaro. Bueno, como ya ha comentado mi compañero Samuel, el tamaño de la muestra fue obtenido gracias a páginas gubernamentales que desde la pandemia han actualizado los casos día por día de estos 3 estados. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos nuestra base de datos. Bueno, como observamos en el estado de Guanajuato hay gran variedad de casos por día, como podemos ver llegan hasta los 642. Y en el estado de Querétaro, a diferencia del de Guanajuato, son número de casos menores. Bueno, en la muestra total son los número de casos de los 26 días de julio. En Guanajuato, como podemos ver, son 10.808 casos, a comparación de Querétaro, que son solo 1.856 casos, una cifra muy baja. Bueno, posteriormente tenemos la base de datos del estado de Guerrero, el cual se ha visto un incremento mediante los días de julio, el cual ha ido progresivamente y con una muestra total de 4.631 personas infectadas por COVID-19. Ahora tenemos que una media, la cual nos indica el promedio de todos los datos, indica el valor que obtendría cada uno de los estados en casos confirmados y si estos contribuyeran si estos se distribuyeran en partes iguales. En este caso, el estado de Guanajuato tiene un promedio muy alto de los 3, el cual tiene un promedio de casos COVID de 415.923. También se esperaría que la pandemia serían 415 casos por día de manera general. Después le sigue el estado de Guerrero con un promedio de casos de 177.8077 por día y al final sería el estado de Querétaro con 71 casos, .15.385. Recordemos que la mediana es el valor que separa la mitad superior de un grupo de conjuntos de la inferior. Es decir, que en este caso se tendría la mitad con mayor número de casos y la otra con el mínimo de casos durante este mes. Este valor es importante ya que nos informará en qué parte del mes de julio los casos incrementaron, si al inicio o al final del mes. Podemos notar que la de Guanajuato, Querétaro y Guerrero es de 394, 72.5, 161.5 y hemos de recordar que este valor se da por la cantidad de datos que tiene. La moda, recordemos que la moda es el valor que más se repite en nuestra base de datos. Entonces, en este caso, la moda nos indica qué dato es el que más se repite. En este caso nos da nos da la idea de si existe algún factor en común de por qué se da el mismo número de casos en ese día del mes. Podemos observar que tanto Guanajuato como Guerrero, el número de casos que se repite es muy alto, por lo que encontrar un detonante en ese caso sería más difícil de determinar, ya que podría ser por varios factores. Y en Querétaro pues tenemos 3 datos que se repiten, 61, 73 y 75, pero en
muchísima menor cantidad que en los ya mencionados, por lo que encontrar aquí un factor determinante de por qué explotaron estos casos será un poco más fácil de determinar. Muy bien, la seguida medida de tendencia central que vamos a analizar es la media geométrica. Esta nos indica la tasa de crecimiento poblacional promedio en la base de datos que analizamos tanto en Guerrero, Guanajuato y Querétaro, los cuales se dan a través de los días. Podemos notar que Guanajuato es el mayor con 402.878. Querétaro le sigue, pero es el menor con 26. Y Guerrero, que está entre ellos dos, son de 169.9468. Ahora, los cuartiles también son importantes para analizar el incremento de los casos a lo largo del mes de junio, que como ya lo había mencionado, fue lo que estuvimos estudiando. Guanajuato inició con 217, incrementó a 349.75, después a 394, a 455.25, para finalizar en 680. Querétaro empezó en 61, después con 65.75, después 72.5, 75 después y al final con 85. Y al final el estado de Guerrero con 103, después con 140.25, siguió con 161.5, después con 213.5 y al final terminó con 297 casos. Comenzamos con el tema de varianza. Como vemos, la varianza nos puede indicar muchas cosas. En este caso, que tanto va a tener un incremento o decremento en nuestro número de casos. En este caso, tenemos las varianzas a nuestra izquierda. Vemos que el que tiene mayor varianza es Guanajuato, de 11.653.42, lo cual nos quiere decir que la propagación del virus está aumentando en máximo. Y en Querétaro, que es el menor, es de 41, lo cual nos indica que puede que haya un decremento en nuestros casos por día de COVID. Bueno, como ya comenté anteriormente, la varianza nos da una idea de qué tanto podría incrementar o decrementar, en este caso, nuestros número de casos por día, vaya la redundancia. Y pues Guerrero queda a la mitad. Podemos concluir que no aumenta, pero no disminuye los números de casos. Bueno, comenzamos con nuestro coeficiente de correlación. Más adelante se va a explicar un poco más este tema con la ayuda de unas gráficas de los tres estados. Pero para darnos una idea de qué sirve, ayuda a conocer el grado de asociación lineal entre las dos variables cuantitativas. En este caso vendría siendo X el número de días y Y el número de casos que hay por día. Esto nos indica qué tan fuerte o tan seguro están nuestros datos. Como vemos en la tabla de la izquierda, en Guanajuato tenemos un valor de 0.32 y luego sigue Guerrero con 0.37 y después Querétaro. Si checamos la tabla de abajo, vemos que Querétaro está en un rango de moderado. ¿Qué significa esto? Que nuestros datos no están tan separados ni tan dispersos entre ellos, a comparación de Guanajuato y Guerrero, que están en un rango débil, que nos quiere decir que sus datos están muy separados. Posteriormente tenemos las tablas de frecuencias de Guanajuato, la cual podemos utilizar para analizar el número de casos por día de COVID-19. En este caso se presenta el estado de Guanajuato, como anteriormente habíamos dicho, el cual está entre 294 a 448 casos por día de infecciones de COVID-19, lo cual son cifras muy grandes, y en la cual podemos ver del lado derecho nuestra gráfica, la cual indica altos índices de infección de COVID-19 a lo largo del mes de junio. Para obtener un máximo de 680 casos por día es de 3 veces esta gráfica. Es una cifra intermedia, la cual nos dice que se puede esperar que exista un aumento de los casos de COVID-19 a lo largo del mes de junio y en los siguientes meses que se esperan de la pandemia. También tenemos las tablas de frecuencias del estado de Querétaro. Como hemos mencionado antes, nos menciona el número de casos por día, en el cual se presenta entre 73 y 77 casos de COVID-19. Es una cifra muy pequeña a comparación del estado de Guanajuato, y al mismo tiempo vemos que el rango de las cifras de su frecuencia es muy baja, por lo cual no sobrepasan un 81 o 85 casos diarios de COVID-19, en el cual es menor al de Guanajuato y no tiende a crecer tanto. Bueno, ahora veremos la tabla de frecuencia de Guerrero. Por último está Guerrero, el cual nos muestra la siguiente gráfica. Podemos observar que el intervalo entre 135 a 167 casos por día es el intervalo más alto, y conforme aumentan los intervalos su frecuencia va disminuyendo.
dándonos a conocer que es muy probable que los casos vayan en decremento, lo cual está muy bien, y podría servir para futuras investigaciones. Ahora veremos los ejercicios con intervalo de confianza al 93%. En nuestro lado izquierdo superior podemos observar la campana de Gauss. Observamos que nuestra área de aceptación es del 93% y nuestra área de rechazo del 3.5. Nuestro ZC es de 1.82. Y como lo vimos en clase, hacemos los mismos cálculos que vimos con la maestra y obtuvimos que, utilizamos la media de los 3 estados y la varianza. Recordemos que la raíz de la varianza es la desviación estándar. Obtuvimos un valor de 413.8, 417.58 para Guanajuato, 70.88, 71.42 para Querétaro, para Guerrero 176.31 y 179.3, lo cual está bien porque si lo comparamos con nuestras medias y con nuestros datos, entran en el intervalo de confianza, lo cual hacer cálculos o investigaciones nos garantizan que siempre serán verdad estos datos. Muy bien, ahora con una zona en nuestro intervalo de confianza del 67%, igual utilizamos el mismo procedimiento del ejercicio anterior, la misma fórmula. Usamos nuestra ZC de 0.98 y con los cálculos que realizamos tenemos que Guanajuato se encuentra desde 414.67 hasta 416.7. Querétaro va desde los 71.0073 hasta 71.3 y Guerrero va desde 173.0023 hasta 178.61. En este caso también los tres son los que coinciden. Ahora vamos a utilizar un intervalo de confianza del 45%. En el libro de Walpole buscamos el número de ZC y es de 0.6. Usamos la misma fórmula que estuvimos utilizando y tenemos que Guanajuato va desde los 415.06 hasta los 416.31. Después Querétaro le sigue con los 71.06 hasta 71.24. Guerrero 177.31 hasta 178.3. Como podemos ver, aquí tenemos los ejercicios de permutación y combinación. El primer ejercicio lo resolvimos por combinación, ya que el problema nos dice que los doctores quieren juntar los datos de los 26 días de 2 en 2 para hacer comparaciones entre ellos sin escoger días en específicos. Y como vemos, no nos pide un acomodo en especial. Entonces nuestra fórmula va a ser 2 elevado a la 26, ya que son 26 días. Y nos da un valor de 67.108.864 formas de juntar estos datos. Ahora vamos con la permutación. En este caso lo utilizamos ya que nos pide un acomodo en específico que sea de 4 en 4. Y pues nuestra fórmula sería 26 permutación 4, lo cual nos da una fórmula de 358.800 formas de juntar estos datos. Aquí tenemos los ejercicios de Poisson y binomial. En el primer caso tenemos el problema de, según datos del doctor López-Gatell, se afirma que en Querétaro 1.856 casos de COVID en los primeros 26 días de julio. Quiere calcular la probabilidad de que en el mes de agosto haya la mitad de contagiados de julio. Por lo tanto ocupamos la fórmula de Poisson, que nos da una probabilidad de 2.8 elevado a la menos 126, lo cual es un valor muy bajo, lo cual nos quiere decir que es muy difícil que en agosto haya la mitad de los casos que hubo en julio. Nos vamos al ejercicio de binomial. Nos dice que de los 2.038.000 habitantes en Querétaro, 1.856 tienen el virus de COVID-19. Pues la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10.000 personas no tengan el virus? Ocupamos la fórmula de la binomial. Nos da un resultado de 0.0001, lo cual es una probabilidad muy baja, ya que como vimos anteriormente, Querétaro es el estado que ha mantenido los casos bajos, por lo cual es muy difícil que 10.000 personas tengan el virus en el estado de Querétaro. Ahora con la gráfica de Guanajuato, este fue un punto muy complejo debido a que la base de datos que fue suministrada por el Consejo de Salud daba unos puntos muy altos y muy bajos, por lo cual generar una función para esta base de datos fue un poco compleja debido a la distribución de estos puntos. Por lo cual metimos esta base de datos a un programa llamado Graph, la cual nos generaba una función polinómica de grado 10 y entre más aumentaba el grado del polinomio, la gráfica hacía un poco mejor, pero nosotros nos basamos aquí con una
polinómica de grado 10 sería la más apta para ese problema. Ahora tenemos los datos de la gráfica de Guanajuato. Estos datos fueron con la misma gráfica que se proporcionó por el programa de Graph, el cual nos da la función. Esta función lo que hicimos fue integrarla con un programa igual matemático, el cual se llama Wolfram, y nos dio los siguientes resultados. Cuando x es menor a 0, daría 0, valga la redundancia. Cuando f de x tiene unos intervalos de 0 a 26, y cuando 1 sería x con un mayor o igual a 26. Bueno, ahora hablaremos de la media de la gráfica que se vio, bueno, de los datos, la función que se vio anteriormente. Recordemos que para hacer esto es la integral y multiplicamos por una x. Ok, ahora vamos con la media. Recordemos que para la media y nuestra función de densidad se tiene que integrar y le tenemos que agregar una x. En este caso los límites van a ser de 0 a 26, que son los días del mes. Se hacen los cálculos, de igual manera lo hicimos en un programa llamado Wolfram y la aproximación fue de 79.854.99. Recordemos que el valor es muy alto por la cantidad de datos que se están manejando. La varianza, de igual manera se hizo lo mismo con la varianza. Recordemos que ahora en lugar de multiplicar por una x nuestra función ahora es por una x cuadrada. Y de igual manera se hicieron los cálculos en este programa y nos dio una de 1.044, lo cual nos dice qué tipo de sesgo va a tener nuestra gráfica. Ahora vamos con la función de la gráfica de Querétaro. Esta se ve un poco más uniforme, lo podríamos decir. Igual tiene coherencia con los datos que ya hemos estado revisando, tanto de la varianza y los otros coeficientes que calculamos. Por eso es que la gráfica se ve un poco más uniforme. También cabe aclarar que utilizamos los exponentes en nuestra función de a la 10, ya que los exponentes más bajos no nos ofrecían una gráfica tan similar. Por eso es que también decidimos hacerlo de esta forma para que fueran los datos un poco más reales. Muy bien, y aquí tenemos nuestra función. Utilizamos el programa que ya habíamos mencionado antes, ya que los coeficientes con los que estamos trabajando son un poco difíciles de utilizar, entonces nos ahorramos tiempo y realizamos los cálculos. Aquí se ven los resultados de la gráfica. Cuando es 0, nuestra x va a valer 0, que es el inicio. Cuando está dentro de la función, va a tener los límites de 0 a 26, que como ya dijeron, son los días que estuvimos en el estudio. Y cuando es 1, el x va a ser mayor o igual a 26. Continuamos con la media. Como ya explicó mi compañera Dramelex, utilizamos un programa. Nuestros límites son de 0 a 26, ya que son los días. Y nuestra media nos da un valor de 23.012 de media. Igual, continuamos con la varianza. Como ya sacamos la media, solo ocupamos integrar nuestra varianza, pero ahora con una x cuadrada. Igual, nuestro límite es 0 a 26, que son los días. Y pues, nos da una varianza de 3.9. Todo esto elevado a la 5, lo cual es una varianza muy grande. Y esto es debido a todo lo que hemos dicho anteriormente del estado de Guerrero. Como hemos dicho anteriormente, esta es la gráfica de Guerrero. Igualmente se utilizó el programa Graph para graficarlo, debido a que las gráficas anteriores a un grado polinómico 10 no nos daban una buena confianza. Además, cabe recalcar que el coeficiente de relación se puede ver de una manera general en esta gráfica e igual en las otras anteriores. El coeficiente de correlación es una línea recta entre los puntos, pero debido a que los puntos son muy altos y muy bajos en la distribución de datos, y al momento de insertar los datos en el programa de Graph, nos cabe que esta coeficiente de correlación es muy distinto y da muy diferente en los anteriores estados, por lo cual va a ser muy difícil de calcular por los puntos que, como anteriormente se habían dicho, son muy altos y bajos. Para los datos de la gráfica de Guerrero se tomaron de la función de la gráfica de Guerrero, en el cual nos da una función integrada polinómica 10, como se había dicho anteriormente. Esta función que nos da es muy compleja, por lo cual utilizamos el programa Wolfram para integrarla, el cual fue el intervalo de 0 a 26, de los cuales fue el mes de julio, el cual tomamos una función f de x que x sea menor a 0, va a ser 0. La f de x va a ser de 0 a 26
y cuando dé 1 va a ser 26. Cuando x tienda a ser mayor o igual de 26. Ahora vamos con su media. Recordemos que igual se multiplica por un x, los límites siguen siendo los mismos por el número de 10. Y conseguimos un valor de 1.1050 por 10 a la 5, un valor muy grande, tomando en cuenta lo ya mencionado. Para la varianza igual es el mismo procedimiento, multiplicamos por una x cuadrada, los límites no van a cambiar y obtuvimos un valor de 2.19 por 10 a la 6. Cabe recalcar que todos estos valores ya fueron mencionados en los otros datos que sacamos anteriormente. Vamos a presentar con la derecha. Vemos que en un estudio reciente que se hizo en Querétaro, se encontró que la media de infectados es de 71.15.385 de una población de 1.856, los cuales datan del día 26 del mes de julio, pero otros datos recientes de una dependencia no gubernamental de ese mismo día arrojaron que la media es mayor a la publicada por el sector de salud, la cual es de 72.23.462 y tiene una desviación estándar de 6.441.690 y un nivel de significancia del 5%. Pasamos a realizar este procedimiento con la derecha. Tenemos que nuestra H0 la vamos a interpretar cuando mu sea mayor o igual a 71.15.385 y nuestra H1 cuando mu sea menor a 71.15.385. Muy bien, la Z calculada es de 1.61, por lo cual no sería la Z crítica. Ahora, para obtener el intervalo de medias ocupamos la siguiente fórmula, que es igual a nuestra media menos mu entre sigma entre raíz de n. Tenemos los datos donde x es la media, sigma la desviación estándar, n la población, y una vez que ya sustituimos los datos, tenemos que nuestra z es igual a 40.667.524. Por lo tanto, vamos a rechazar H0, debido a que la z calculada no concuerda con nuestros parámetros de la z crítica calculada. Vamos con nuestra prueba de hipótesis de cola izquierda. En este caso tenemos un nivel de confianza del 99%. Bueno, el problema nos dice que en el estado de Guanajuato, la pandemia, el promedio de contagiados es de 415.69, una desviación de 107. Se dice que el presidente del estado de Guanajuato solicita hacer otro censo para ver cuál es el promedio de contagiados. Y salió que una media menor de 397.85. Se tomó la misma muestra de 10.808 con un nivel de significancia de un 1%. Bueno, como podemos observar, nuestra H0 va a ser igual a nuestra media, menor o igual a 415, y nuestra H1 va a ser igual a nuestra media, mayor a 415. Al obtener nuestra Z lo obtenemos que es de 2.33. Para obtener nuestra ZC ocupamos la fórmula que ya mencionaron y nos da una Z igual a menos 17.17. Esto nos quiere decir que vamos a rechazar H0, ya que nuestra Z calculada no concuerda con nuestro parámetro de rechazo. Ahora tenemos que la prueba de hipótesis es de 2 colas. En ese problema nos dice que en el estado de Acapulco se tienen 8 de cada 10 personas entran a un establecimiento con cubrebocas. En una investigación de 100 personas en el estado se encontró que un 70% lo utilizan de una manera eficiente, con un nivel de significancia del 5%. Vemos en nuestra imagen del lado izquierdo que el 5% de significancia dividiéndolo nos quedaría como un 0.025 y la zona de no rechazo sería un 95%. Las zetas críticos serían de 1.96. Como hemos dicho anteriormente, va a ser una prueba de hipótesis para proporciones. Estos son 5 pasos de una manera fácil para resolver ese tipo de problemas. El número 2 sería una prueba de hipótesis de 2 polas, debido a que nos están dando una igualdad, en la cual tu proporción P0 sería de 0.7 y si es distinto sería P1 de 0.7. La Z calculada, como hemos dicho anteriormente, es de 1.96. Esa sería nuestra Z crítica en los dos lados de las colas. Y para obtener el intervalo de proporciones se ocupa nuestra Z, que es igual a P menos P0, dividido todo esto entre la raíz de P0 por Q0 sobre N. P0 es la proporción que te da el problema. P es una proporción la cual tienes que calcular del problema, la cual puede ser, como anteriormente habéis dicho, de 8 de cada 10. Y N es la población. Aquí nuestro Z sería de 2.19
182, por lo cual no se rechazaría H0 debido a que la Z calculada concuerda con nuestros parámetros calculados de Z crítico. Como anteriormente hemos dicho, después de la fórmula utilizar, se obtiene que es una Z de 2.182 y el paso 5 sería del no rechazo de H0, debido a que la Z calculada entraría en nuestros parámetros de los Z críticos, los cuales fueran previamente calculados. Bueno, nuestras conclusiones son las siguientes. Este trabajo nos llevó a reflexionar más acerca de la situación que estamos viviendo actualmente y cómo es que el virus afecta a cada estado de una manera distinta, tomando en cuenta que cada uno de estos tiene sus propias medidas pertinentes y que se deben tomar en cuenta que existen otras variables por las cuales se propaga el virus, ya sea por turismo o por la cantidad de gente que vive en cada estado. El objetivo del trabajo era generar conciencia y poder demostrar con probabilidad y estadística la gravedad del problema. Pudimos observar que hay estados que llevan mejor la pandemia, pero aún así hay un crecimiento exponencial de contagiados cada día, lo cual nos lleva a pensar que solo se puede controlar, más no se puede evitar. Depende de nosotros el cuidarnos y, lo más importante, cuidar al que nos rodea. Ahora tenemos aquí evidencia acerca de cómo se está manejando en los diferentes estados. Por ejemplo, esta es de la parte norte de la ciudad, desde donde yo vivo. Es una tienda miscelánea. Lo que implementaron en esta tienda es que tiene solamente una entrada y una única salida. Además de que, como se puede ver en esta imagen, se tiene como regla obligatoria el mantener la sana distancia de 1,5 metros y además de entrar con cubrebocas, ya que si no se cumple de esa manera, lo que se hace es que no se le va a ofrecer el servicio a las personas. También se puede notar dentro de esta parte de la ciudad que sí se pusieron estrictos en esa parte, sobre todo con los negocios, ya que en una avenida principal donde hay bastantes negocios y se veían los sellos de clausura del municipio de Querétaro, en fácil como 20 establecimientos, por lo cual también tiene coherencia con las cifras de donde se veía menor cantidad de infectados por día, que era Querétaro. De igual manera podemos observar que los negocios, por muy chiquitos que sean, tiendas, supermercados, piden un máximo de 3 personas del mostrador, nos hacen que nos esperemos, que hagamos una fila con la sana distancia. Y en gimnasios, por ejemplo, acordonan las áreas y las limpian cada cierto tiempo. En áreas de CrossFit podemos notar que existen tapetes o como unas estampas en el piso que marcan la distancia entre personas. En los lockers igual puedes usar uno sí, uno no, para evitar que la gente se acumule en un cierto punto. Bueno, esto es en gimnasios. Yo en lo personal vivo en una zona un poco más rural, aquí en Querétaro. Y he notado que los establecimientos, tiendas, etcétera, y te remarcan mucho el uso de cubrebocas y la sana distancia, pero en general en la calle veo gente que no usa cubrebocas ni nada, entonces por mi parte yo lo veo así en donde yo vivo. Posteriormente se tienen las evidencias del estado de Guerrero. Ese es del estado de Guerrero, pero yo vivo en el municipio de Acapulco Guerrero, en el cual se lleva la pandemia un poco con más cautela, pero la gente de Acapulco no se toma las medidas muy en serio o a veces no toman tanta importancia. Cierto grado de la población sí le toma importancia debido a que es un puerto turístico y varias personas entran y salen o van a vacacionar por un rato y se van. Entonces puede ser un lugar importante para cuidarse y no propagar el virus COVID-19. Se toman ciertas medidas básicas como el mantener tu sana distancia, se tiene que utilizar un cubrebocas. Bueno, estas fotos fueron tomadas a lo largo de la avenida costera Miguel Alemán, la cual es la franja costera más importante de ahí de Acapulco. Estas fotos fueron tomadas a lo largo de la franja costera Miguel Alemán. Igualmente son establecimientos que fueron cerrados para evitar el contagio de COVID-19. Igualmente el Estado implementó ciertas medidas que se tuvieran con carros, con pancartas para que la gente siguiera las instrucciones del gobierno de la salud. Se utiliza el uso de cubrebocas y que en ciertas actividades que estén al aire libre en zonas de la playa fueran de un horario de 7 a 10 horas, en el cual se pide que mantengan su sana distancia y que utilicen cubrebocas en caso de correr. Estas fotos igualmente fueron tomadas a lo largo de la franja costera, avenida costera Miguel Alemán. Igualmente se te dice la probabilidad de contagio o de transmisión del COVID-19, la cual, midiendo su sana distancia, serían de 90, 70, 5 y hasta el 1.5%.
Posteriormente se ven imágenes de varios lugares de la zona que están cerrados, igual para evitar el contagio del COVID-19. Aquí en Irapuato yo no he tenido la oportunidad de salir, pero he visto que en la parte central de Irapuato han cerrado calles, han cerrado plazas, y igual mucha gente en cubrebocas en el centro. Igualmente aquí en el estado de Guanajuato ya estamos en semáforo verde, lo cual ya podemos salir, pero con sus debidas precauciones. Bueno, aquí tenemos una reseña para la mejora de las clases online. Son solo 4. Y la primera es definir bien con qué plataformas o software vamos a estar trabajando días antes de iniciar las clases para tener todo arreglado y prevenir posibles errores. El segundo es explicar ejercicios o temas, ya sea con ayuda visual, con pizarrones o con notas del maestro, para que nos ayude en la resolución de los problemas. El tercero es tener un calendario de tareas y trabajos, ya que muchos de nuestros compañeros trabajan y ocupan organizar su tiempo con anticipación. Y el último es que haya al menos 10 minutos o 5 para descanso, ya que es difícil tanto como para alumnos como maestros estar atentos y dando clases. Y bueno, esas serían nuestras reseñas. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.